Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras, señores, amigos y amigas. Una semana más con ustedes en este mes de mayo y, por tanto, a una semana tan solo de las elecciones. De eso vamos a hablar en nuestro programa de hoy, entre otras muchas cosas. Pero además también hablaremos de cultura, ya que vuelve Rosa Trapiello, que se reincorpora a nuestro programa. Y hablaremos de un asunto que, no cabe duda, afecta y preocupa a todos aquellos que tienen la enorme fortuna, la enorme suerte de tener trabajo. Nos estamos refiriendo a la subida salarial pactada de en torno al 1% en estos días de atrás. ¿Tiene lógica que se pacte una subida salarial que debe ser uniforme, igual, para cualquier empresa independientemente de su situación? Vamos a empezar por ahí, si les parece, nuestro programa, nuestro ni más ni menos de hoy, que por cierto es ya el programa número 79, acercándonos al centenar de programas ya. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? ¿Tiene mucho sentido eso de que se ponga esa tabla rasa y digan se sube el 1% o lo que se haya pactado lejos de las propias empresas y los propios trabajadores? Bueno, eso es justamente lo que voy a intentar explicarle a la gente. Si uno toma los datos trimestrales de la encuesta de coste laboral que elabora el INE, el Instituto Nacional de Estadística, puede ver que el salario promedio ordinario de toda España fue en 2014 de 1.634 euros. Que fue exactamente el mismo nivel que tuvo en el año 2013. Es decir, tanto en 2013 como en 2014, 1.634 euros el salario medio, o sea, no hubo variación. Sin embargo, dentro de esa aparente quietud, hay espacio para una gran diversidad de situaciones. Por ejemplo, si nosotros miramos los datos por las distintas actividades económicas, encontramos que, por ejemplo, el año pasado, los salarios de las industrias extractivas, es decir, la industria petrolera, crecieron un 4,5%. O, por ejemplo, los salarios de la actividad de agua y saneamiento subieron un 2,6%. Ahora, al mismo tiempo, el salario promedio de las actividades inmobiliarias cayó un 4% y el salario promedio del comercio se redujo un 2,1%. Ahora, si miramos la información desde el ángulo de las comunidades autónomas, también nos encontramos que, por ejemplo, en Cantabria la remuneración media creció un 2,6% y también creció, por ejemplo, en Extremadura y en Navarra un 1,4%. Al mismo tiempo, en Cataluña el salario promedio cayó un 1,6% y en Asturias y el País Vasco, entre otras, cayó un 0,7%. Otro ángulo diferente, otra perspectiva, es el del tamaño de las empresas. En las grandes empresas, el salario promedio creció un 0,1%, mientras en las empresas pequeñas, es decir, las que tienen menos de 50 trabajadores, se redujeron un 0,2%. Y así podríamos continuar. Otro tema son los niveles salariales, porque hasta ahora me referí a las variaciones. Los niveles salariales. Como dije, el promedio de toda España son 1.634 euros. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista de las actividades económicas, tenemos que en la hostelería el salario es de poco más de 1.000 euros y en las empresas de electricidad y gas el salario promedio es de 3.700 euros. Para que tengamos un punto de comparación, el salario de la hostelería de poco más de 1.000 euros es equivalente al salario de Grecia y el salario de electricidad y gas de un poco más de 3.700 euros es equivalente al salario medio de Dinamarca, que es el más alto de la Unión Europea. Si miramos las comunidades autónomas, también nos encontramos que, por ejemplo, las Islas Canarias o Extremadura tienen salarios promedio de menos de 1.400 euros por mes. Y en cambio, en Madrid y en el País Vasco, el salario promedio es de más de 1.900 euros por mes. Y también así podríamos continuar, porque una cosa es el salario en una industria, en una empresa, por ejemplo, pequeña de la industria en Navarra, y otra cosa es una empresa pequeña de la construcción en Murcia. Y si además cruzáramos estas variables con otros datos, como por ejemplo nivel educativo, edad, formación, lo que sea, nos encontraríamos una gran variedad, una enorme variedad. Entonces, vista la enorme cantidad de situaciones que conviven dentro del mismo mercado laboral español, ¿qué sentido tiene que los agentes sociales se pongan de acuerdo
para establecer una pauta de incremento salarial para toda España. Desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido en absoluto. Son tan diversas, como acabamos de ver, las realidades que enfrentan los trabajadores y las empresas, que necesariamente cualquier pauta que se marque para el conjunto del país va a ser ajena a la mayoría de situaciones particulares. Porque, ¿a qué conclusión llegamos? Que la única forma en que los salarios, incluso el conjunto de condiciones laborales, pueden adaptarse bien a cada situación particular es que se negocien a nivel de empresa y no a nivel ni de país, ni de comunidad autónoma, ni siquiera de un sector, ni siquiera de una provincia. Ahora, el problema es, ¿quién se perjudica porque las condiciones laborales no se negocian a nivel de empresa, sino a niveles superiores? Usted se perjudica. ¿Por qué? Porque si trabaja en una empresa próspera, va a obtener un aumento salarial menor del que podría obtener. Si trabaja en una empresa que está en problemas, cualquier aumento salarial puede ser la puntilla que la envíe a la quiebra y a usted al paro. Y si usted está parado, es evidente que cualquier aumento salarial va a ser más difícil que usted consiga un empleo. Entonces, ¿por qué se hace esto? Hay que tener en cuenta que estos acuerdos entre agentes sociales son de raíz corporativista, fascista, es decir, de la época en que lo relevante, lo que se le prestaba atención eran los sectores y no los individuos, no las personas. Pero si vemos que en términos económicos, con estos acuerdos son más los perjudicados que los beneficiados, si desde un punto de vista político creo que cabe cuestionar la representatividad de las entidades que firman este tipo de acuerdos, ¿por qué es que todos los gobiernos se empeñan en fomentar este tipo de acuerdos y en presentarlos como algo positivo cuando en realidad no lo son? Realmente no tengo la respuesta. Pero lo hacen y además es, como bien dices tú, como un logro, que sí, se da a entender como un logro, ¿no? Sí, porque incluso escuché estos días que decían, bueno, ha llegado el momento de devolver poder adquisitivo a los trabajadores, pero es que no se trata de una cuestión de capricho de una empresa o de otra empresa, ni de un gobierno dar o quitar poder adquisitivo. Es una cuestión que depende de la productividad, de la situación de la empresa y de un montón de otras condiciones. Entonces, realmente, yo creo que es una gran confusión que se establece hacia la gente, pero, insisto, esto desde un punto de vista económico no tiene ningún sentido y desde un punto de vista político es muy cuestionable porque en una sociedad democrática los representantes del pueblo son las instituciones elegidas democráticamente y no sindicatos ni patronales que representarán algunas personas, pero no pueden firmar un acuerdo representativo del conjunto del país. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo el análisis de esa subida salarial que se ha visto y se ha dado tanto bombo en estos últimos días y al final pues todo queda en papel mojado seguramente. Afortunadamente, esperemos que sí, que simplemente que sea una pauta y un acuerdo que sea servido para sacar una foto y que no pase de eso. Muchísimas gracias, Diego. De nada. Y no le pedimos además a Diego que se vaya, ni mucho menos, porque enseguida estamos ya con nuestro debate, que forma parte, como saben, de este Ni Más Ni Menos. Hasta ahora mismo. Bueno, ya les decíamos antes que el programa de hoy viene cargado de temas electorales, no podía ser de otra forma, estamos a una semana de ese 24 de mayo. Hay gente que colecciona carteles de exposiciones, entradas de teatro y los hay que coleccionan programas electorales. No siempre es fácil porque no todo el mundo los tiene. Gonzalo Botas, ¿qué tal, hombre?
Muy bien, buenas noches, Víctor. Pues efectivamente, y llama poderosamente la atención porque, bueno, un poco también por preparar el programa y por curiosidad, llevamos mucho tiempo hablando de elecciones, hemos tenido una pre-campaña larguísima y estamos ya metidos de lleno en la campaña, ¿no? Entonces uno dice, bueno, vamos a ver qué propone cada uno, aunque yo creo que el programa electoral en escasas ocasiones decide el voto, sí es una justificación para agredir luego al partido o para criticarlo, pero pocas veces decide el voto, ¿no? Deberíamos tomarnos más en serio, sobre todo si nos preocupamos por lo siguiente. Entonces, bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿no? Y entonces vamos a Podemos, y Podemos, que es el partido que viene con un programa revolucionario de cambio para aquí y para allá. Podemos no tiene programa electoral en Asturias. Socialdemócratas. Sí, claro, yo creo que es que la forma de ser lo que te dé la gana ser es no decir lo que eres ni lo que vas a hacer, ¿no? Aparte de frases grandilocuentes respecto de que no nos gobiernen los bancos, uno va y busca el programa del cambio. 215 medidas para un proyecto de país. Entonces, si lo buscas en la página de Podemos a nivel nacional, te sale su programa marco que vale para todos, ¿no? Pero tú aquí estás buscando el programa de Asturias. O sea, programa propio de Asturias, entonces. Entonces tú le das al programa del cambio 215 medidas para un proyecto de país y te lleva a una página en blanco. Es decir, no tiene ningún compromiso concreto con Asturias. Está por escribir, no Bueno, a ver si les da tiempo antes del 24. Bueno, antes del 23, que hay jornada de reflexión, ¿no? Pero ya digo, es un programa en blanco y que yo creo que esa es la mejor forma de que nadie te coja, ¿no? Pero bueno, no llama menos la atención el de Izquierda Unida, que propiamente dicho no tiene un programa, o no es un programa que publicite, sino que tiene una serie de documentos, ¿no? Pero bueno, los documentos son declaraciones políticas, 1 de mayo de 2015, Xugamos la nuestra credibilidad, resolución contra la violencia de género, es decir, resolución de Asturias por un aborto libre, discurso Alderica de orientación política 2014. Esos son todos, cuando tú te vas a todos, de 2015 tiene 1 de mayo, Xugamos la nuestra credibilidad, y creo que la resolución contra la violencia de género que debe ser antiguo. Es decir, tampoco tiene disponible en su página web, programa me imagino que tendrán, pero en su página web no tiene un programa propiamente dicho accesible. Nos vamos a Ciudadanos, este partido que hace esas presentaciones tan grandilocuentes con grandes economistas de lo que van siendo las partes de su programa. Pues uno se encuentra con la curiosa característica de que tienen un programa para el oriente de Asturias, pero no tienen un programa específico para Asturias, ni para el centro ni para el occidente, ¿no? Pero sí para el oriente. Sí, tienen un programa para el oriente que lo publican en su página. ¿Tendrá familia alguno de ellos allí o algo? Me imagino. Igual es que cogieron el de Santander, el de Cantabria y lo pasan para acá, no lo sé. Pero lo cierto es que es ciertamente complicado encontrar nada concreto en la página de Ciudadanos. Nos vamos al del PSOE. Y uno dice, hombre, un partido como el PSOE, con 100 y pico años de historia, tan bien organizado y con tantas cabezas pensantes, y se va a nuestras políticas, programas electorales. Programa electoral 2008, programa electoral autonómico de la FSA-PSOE 2007, elecciones autonómicas 2003, elecciones generales 2004, hacia una Asturias mejor, año 2003. Pero vale igual. Yo creo que sí. Ahora, 10 años antes o después. Si uno se va a actualidad, en actualidad del PSOE, dice, a ver si lo encuentro, tendremos un programa que defienda el empleo, no sé, es que... Bueno, ahora, sí, que son genéricos que vale para todo. Vamos. Exactamente, es decir, pero el programa, es decir, compromisos concretos con Asturias, hasta ahora no he encontrado, no tienen. Han despedido a los guionistas. Ahí está. Hay una noticia de 4 de mayo que dice, nuestro programa electoral incidirá en el futuro en la creación de empleo, la igualdad y el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. Ahora, mayor concreción no hay. O sea, es una cosa curiosa. Y llegamos ya a los dos que ocupan el centro derecha, que son Foro y el PP. Y efectivamente, tanto Foro como el PP tienen programa político. Es decir, se lo han copiado el uno al otro. Se comprometen, no he llegado a ese nivel de detalle, pero lo dejaremos para otro. Y empiezo por Foro. Foro tiene un programa en el que tiene varios aspectos, el cambio para regenerar las instituciones, para recuperación económica. Uno se va, desarrollo de sectores estratégicos, TIC, comercio, minería, industria y empresa, y energía, no tienen programa. Solo tienen programa de agroganadería forestal, desarrollo rural y pesca marítima, pero del resto no tienen. Sí tienen un tema de reducción de cargas fiscales, tienen un cierto contenido. Formación profesional, pues de 15 puntos, que van desde deportes hasta seguridad, solo tienen
El cambio para mejorar la calidad de vida de los asturianos. El punto tercero de su programa electoral, ¿no? El punto tercero de su programa electoral, de 15 apartados, solo tiene contenido en sanidad pública, educación, formación profesional, convergencia del mundo rural, protección del medio ambiente. Es decir, ni vivienda, ni seguridad, ni igualdad y lucha contra la violencia de género, ni integración de inmigrantes, ni compromiso social, ni tercera edad y dependencia, ni tampoco familia, ni deportes. Es decir, tiene el programa media, por construir, ¿no? De hecho, como Cascos decidió irse, quedaron convulsionados por eso y no supieron ponerse a trabajar, ¿no? El cambio para reformar la Nueva Asturias, que son otros 10 apartados, bueno, aquí está más trabajado, ¿no? Porque de 10 tienen 6 completos. Universidad de Cultura está completo, turismo también, recursos naturales también, la nueva marca de calidad Mi Asturias, que es una de las estrellas esa, pero que yo creo que eso está heredado del programa anterior, ¿no? Sí, Mi Asturias ya venía en 2012 y Asturias en el mundo, pero en telecomunicaciones, transportes, infraestructuras y equipamientos, uno que fue ministro de Fomento y urbanismo, no tienen programa electoral. Foro. Es una cosa que es bastante curiosa. Y uno se va al del PP y se encuentra con la sorpresa, y quizás eso debamos anotarlo en el debe del PP, que el programa está perfectamente accesible. Absolutamente todas las partes del programa tocas en el nombre y te sale el programa totalmente completo, con puntos resumidos y diferentes, 10, 11, 12, 13 medidas, en sanidad, por ejemplo, en Hacienda, 3/4 de lo mismo, te salen 8 medidas, en absolutamente todos los links que tú toques de la página de Mercedes Fernández de estas elecciones, te sale su programa electoral, digamos así, el resumen de su programa electoral completo, porque son enunciados. Es decir, por lo tanto, está ese programa. Y esto con el peligro que pueda pasar aquí como pasó con Rajoy, ¿no? Que lo tiene tan detallado, que a la hora de la verdad lo que se le echó en falta fue que no cumplió ninguna de las medidas. Pero al menos sí hemos de decir que cuando hablamos de transparencia, partidos políticos como PSOE, como Izquierda Unida, como Podemos, como Ciudadanos, que no son capaces ni de decirnos cuál es su apuesta electoral, no pueden hablar de transparencia. Transparencia no es desnudarse y decir cuánto cobro. Transparencia es decir lo que voy a hacer para que el ciudadano luego pueda juzgar mi acción de gobierno con lo que hice y lo que no hice. Entonces, bueno, la conclusión que podemos sacar es que el PP tiene un programa electoral completo para toda Asturias y para absolutamente todos los temas de Asturias. Cualquier lugar donde toques, si encuentras propuestas para todo. ¿Que Foro tiene un programa electoral parcial? Hay temas que para Foro no son importantes, como el urbanismo y las infraestructuras. Allí poder hacer las declaraciones grandilocuentes basadas en su experiencia Francisco Álvarez Cascos, pero el resto no tienen. O sea, no saben lo que quieren ni lo que van a decir. Que el PSOE es como Javier Nadie. Javier Nadie es alguien que no conocemos. Hay un chiste que circula por internet de Cuarto Milenio que dice que una noticia sorpresiva, que una señora había visto a Javier Fernández por la calle. Bueno, pues bien, pues estos han hecho lo mismo. A su programa electoral le pasa lo mismo. A Izquierda Unida, pues aparte de decir que están a favor del aborto y de la cooficialidad y de 2 cosas más, tampoco concretan mucho, ¿no? Están en un desierto. Ciudadanos, lo dicho, hace un año en su ideario tenían apartados duplicados, no me he tomado la molestia de ir al ideario, pero no tiene un programa electoral concreto para Asturias. Podemos tampoco tiene un programa electoral concreto para Asturias. Entonces, al final, lo que no tenemos muy claro es a qué se presentan y quién se presenta. Por lo tanto, y si lo tienen guardado para que no se entere nadie. Que quizás sea la postura más inteligente, ¿no? Pero es lo que digo, yo creo que no hay... Así nadie les va a poder decir que no lo han cumplido, exactamente. pues no lo tenían. Claro. Bueno, si os parece, compañeros, vamos directamente a la tertulia, no hacemos pausa y ese tiempo que ganamos. Carteles, banderolas, coches con megafonía a todo tren, estamos ya en campaña electoral y uno se pregunta, como dentro de un rato hará Rosa Trapiello, ¿qué duele más ver las promesas irrealizables de los que llegan nuevos, los disparates de los que llegan nuevos, o el que los que llevan ya 3 o hasta 4 años en el poder propongan ahora cosas que uno dice, ¿y por qué no las hizo mientras estaba gobernando? ¿Por qué las propone ahora? En fin, vamos a hablar de este asunto y si queréis, pues bueno, ya que Gonzalo tomó la palabra en primer lugar, pues vamos con Rosa y con Diego. Es curioso, por ejemplo, lo que propone Ciudadanos, Albert Rivera, esa regeneración. Dice él que debería ser la política para aquellos que nacieron después del 78. O sea que ahora mismo en esta mesa, salvo Rosa Trapiello, los demás no podríamos acceder ni a política ni a nada, porque nacimos antes del 78, ¿qué le vamos a hacer? A ver, Rosa. Hombre, yo
lo voy a considerar una tontería de las mayúsculas, porque además tienen, precisamente Ciudadanos tiene una candidata para un pueblo, ahora no recuerdo el nombre, una señora de 78 años, o sea que... Más, creo que tiene 84. 78, 80, no estoy, igual estoy confundiendo los números, pero bueno, yo me parece que son salidas de tono que los políticos, luego lo comentaré un poquito más, lo ampliaré, cuál es mi pensamiento sobre eso, pero que en campaña electoral yo no sé si el verbo se hace fácil y dicen cosas que luego se deben arrepentir de lo que dicen o piensan que los ciudadanos somos un poco tontos y nos toman el pelo, no lo sé. Yo sí quería hacer una puntualización con respecto a lo que decía antes Gonzalo. Yo, que no soy en estos momentos defensora absolutamente de ningún partido político, sí quería decir que el PSOE, para que luego no nos llamen a ponernos verdes, si tiene un programa electoral completo. Yo no sé si no lo ha subido a su web, yo no suelo entrar en la web de ningún partido, pero el programa electoral completo lo presentaron el día 6 de mayo, que lo presentó el economista Pachi Blanco y el secretario Jesús Gutiérrez, y tienen un programa amplio. Quiero decir, tienen su librito que dice la Asturias del sí. Yo creo que el PSOE tiene también algo que hay que decir que a mí no me gusta nada, que es un eslogan que dice gobernamos para la mayoría. A mí me parece de lo más desafortunado. O sea, uno es la mayoría, o sea, y los que no son mayoría, para esos no se gobierna para todos. Y me parece, cuando ellos suelen tener unos equipos de marketing buenísimos, el que pensó en la frase que gobernamos para la mayoría me parece súper desafortunada. Al igual que me parece muy afortunada la frase de por la reunificación del centro-derecha que tiene el Partido Popular, que quien haya pensado esa frase, pues desde luego ha sido súper acertada, porque es en estos momentos lo que necesita el PP, la reunificación. Si me permites, por alusiones, y voy a lo del PSOE, efectivamente, sí, yo doy por supuesto que todos los partidos tienen programas. El tema está en que si no se lo cuentas a los ciudadanos para tenerlo metido en un cajón o para sacarlo en una rueda de prensa, el programa no vale. Es que en la página web de la FSA, el último es el del 2008. No han colgado ni 2011 ni 2012. Es decir, lógicamente, yo me imagino que ellos sabrán lo que tal, pero se trata de presentar una oferta al ciudadano. Y si no se la presentas a través de redes sociales, a través de tu página web, que es la forma fácil de hacerlo, lo que estás haciendo es decir, estoy ocultando mi programa. Ahora, yo iba a comentar dos cosas. Por un lado, lo de Albert Rivera simplemente creo que es una declaración desafortunada, que es fruto de la sobreexposición mediática, y eso muestra que no es en absoluto fácil estar diciendo cosas inteligentes las 24 horas del día. Es muy difícil. Y eso también muestra que una dirigencia política no se puede generar en una semana. Es decir, bueno, con buenas intenciones no vale. Hay que tener experiencia, hay que tener años, y bueno, y Albert Rivera las tiene. Pero aún así, después de 7 años u 8 años que llevan la primera línea política en Cataluña, vemos que aún así la sobreexposición mediática le pasa factura. Yo creo que en esa declaración particular no pasa de eso. Sí, después hay otras propuestas concretas que sí pueden ser discutidas, como el tema del impuesto de sucesiones, que ponen un exento de 1 millón de euros por hijo, vale, pero en realidad uno lo que está discutiendo es la razón de ser del impuesto de sucesiones y no se justifica. Ahora, y respecto a lo del lema de campaña del PSOE, a mí me sorprendió muchísimo, porque gobernar para la mayoría es justamente lo opuesto a una visión democrática. La esencia de la democracia es amalgamar también a las minorías, respetar las minorías, integrarlas y hacer una síntesis. Es un juego de palabras, yo creo, ¿no? Como queriendo decir que obtenga la mayoría. Pero hay juegos que no se pueden hacer. A mí me sorprendió porque si hay algo que la izquierda maneja bien, es la propaganda. Y esta vez se les pasó. Ahora es increíble porque cuánta gente ha tenido que participar en eso y lo han aprobado. Y realmente a mí me sorprendió muchísimo. Y es el lema nacional. Es realmente increíble. No, y lo bueno, hablando de propaganda y del Partido Socialista, lo bueno es la estratégica ubicación de los carteles de Javier Fernández diciendo sí, porque los están colocando al lado de carteles de McDonald's en verde que ponen ¡fame! Y entonces el contenido está en rojo, de Javier Fernández, que dice ¡sí! Lo que no queda claro es que si tienes fame por culpa de Javier Fernández o si Javier Fernández tiene fame, no queda muy claro. De todos modos, el cartel
Los carteles de la campaña socialista para las municipales no son buenos, tienen un fondo blanco demasiado grande, pero el cartel de Javier Fernández con mucho rojo, donde está sin corbata, con una actitud, las manos entrelazadas, es francamente bueno. A mí el otro día me decía una persona, ves esa foto y dices, tiene pinta de buena persona. O sea, ahí han acertado. Además es el que mejor sale en las fotos. La imagen es muy buena en esa foto. Es el candidato más atractivo, más guapo. Bueno, Javier Fernández, hombre, para tú ves la la foto de Caunedo y, bueno, por ejemplo... las fotos de Caunedo que hay colgadas en las farolas... en las que, sí, totalmente, totalmente. Que está con la mano... O sea, es increíble Pues, cómo pudieron dar de paso. Voy a discrepar. Es mucho mejor esa foto que la foto que tiene con el chándal de Pasión por Oviedo. Infinitamente es que, mejor. claro, claro, es que Y además depende con qué lo compares. Lo que tú claro. no puedes sacar es a Caunedo guapo porque no lo es, ni estilizado porque no lo es. por Entonces supuesto. está sacando una foto, haciendo un gesto, moviéndose, en la cual le suavizas los gestos. Porque le están suavizando su gesto, que él tiene un gesto duro y hosco. Yo creo que la foto es buena teniendo en cuenta el modelo. Yo he visto fotos... Es que eso hay que tenerlo en cuenta. Más allá de la foto, lo que a mí me llama la atención de Caunedo es que un día lo escuché decir como propuesta museos. Más museos en Asturias. Como hizo Areces, que habló como 4 o 5 museos, que después algunos se cerró porque no se pueden mantener. De 2 museos nuevos en Oviedo. Y al día siguiente lo escuché como propuesta un camping en la zona sur. Pero es que, ¿cómo puede ser que un candidato a un ayuntamiento como Oviedo, que es la ciudad número 20 por población de toda España, incluso es el regidor en funciones, que esté hablando de un camping en la zona sur? Acá lo que queremos saber es si va a subir los impuestos o los va a bajar, si va a seguir aumentando el gasto público o lo va a bajar, qué va a hacer con la deuda. Eso no es un camping en la zona sur. Evidentemente los campistas no es el turismo que queremos para Oviedo. Increíble. Yo creo que son ocurrencias. Yo creo que hay políticos, o la mayoría de los políticos, cuando llegan las elecciones, parece que da la sensación de que pierden el norte. O sea, que es, y yo más, y yo digo más, y yo hago más. Y entonces de ahí viene esas tonterías. Pero es que además, el que gobierna es el que lo tiene más fácil. Porque simplemente dice, mire, yo hice esto y Exacto. esto. Entonces, ¿qué hizo Caunedo? Ese es el momento de decirlo. ¿Qué hizo? Pero es que ahí es a donde vamos. La gran habilidad de Agustín durante su mandato ha sido el día a día, no ha sido hacer cosas. Lo que se ha preocupado es del día a día. Y la gente dirá si lo hizo bien o lo hizo mal, al margen de las campañas de prensa que tú tengas. Lo cierto es que Caunedo puede presentar un aval de una gestión durante 3 años, pero no puede presentar nada concreto Y bueno, entonces respecto de Oviedo. mal va, si no tiene nada que presentar. Bueno, pero es que, ojo, a lo mejor lo que hay que pedir a un político también en ocasiones, ya sabéis que no voy a ser yo el que lo defienda, es precisamente la gestión del día a día y dejarse de grandes proyectos faraónicos. Gestión de día a día. Pero si la gestión si Caunedo dice, mire señores, eliminé el déficit, por ejemplo, o reduje la deuda, perfecto, o eliminé este gasto innecesario. Pero nosotros aquí un día en un programa estuvimos viendo las subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo y recuerdo así de memoria que había 50 y pico de mil euros a la asociación Amigos de Internet, por ejemplo, y una asociación creo que eran parapléjicos, una situación desgraciada, eran 2.000 euros por año, una cosa ridícula. Entonces, bueno, a lo mejor resulta que es una limpieza de eso fenomenal y no lo conocemos, pero por eso esa es la oportunidad que tiene de darlo a conocer. Yo creo que Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, posiblemente lo tenga bastante fácil en Oviedo con los contrincantes que tiene en estos momentos. Lo mismo del Partido Socialista que de Izquierda Unida, bueno, supongo que seguirán como estaban, pero el Partido Socialista y Foro, sus candidatos no le van a dar mucha guerra. No, yo ahí discrepo. Foro ganó con el cambio de candidatos y Foro tiene un gran candidato, una gran candidata en Oviedo. Otra cosa es que Foro por sí vaya cuesta abajo y a ver quién frene ese Foro. Que la candidata como persona sea una buena persona, no lo pone nadie en duda. Pero es una candidata desconocida completamente en Oviedo. Desconocida completamente. Salvo en el mundo. Se nota que eres en Mieres. No, pero bueno, paso mucho tiempo aquí, conozco a mucha gente de aquí. Y a la candidata de Oviedo no la conocen en Oviedo. Sí, créeme que bueno, que no el es 25, ¿cómo vamos a saber los resultados? Exactamente. Pero yo quería aprovechar para volver a un tema que había tocado Diego, que es lo de la sobreexposición de los políticos, ¿no? Y ahí es donde tú puedes analizar las carencias de las ofertas políticas. Y claro, hablamos de Albert Rivera, y tomémoslo como ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el problema de Ciudadanos? Es que solo habla él. Es que parece como que tendría celos de cualquier otro que abriese la boca. Entonces, habla él en todas partes.
viene Asturias y habla él, va no sé dónde y habla él. Y el resto de candidatos no importan, claro, de ahí que te diga la cosa esa de que esté prohibido pernoctar, tiene que estar prohibido pernoctar más de 2 personas en una misma habitación. Bueno, no sé, esto ya puede parecerse a las que las políticas se rijan de prohibir a la gente según qué prácticas sexuales, ¿no? Va a ser lo siguiente, háganlo de pie o háganlo sentados. No, es como un poco absurdo, ¿no? Pero es verdad que habla únicamente de Albert Rivera, ¿pero por qué? Porque no tienen gente. Claro. Si el candidato número 1 en Asturias era socialista hasta diciembre y el candidato número 2 era el de UPyD hasta hace 15 días, es que no tienen gente. Entonces yo me imagino, Albert Rivera dice, no, déjame que hablo yo, porque a ver qué me dicen los otros. No, y además puede subir el pan. O sea, la gente se puede dar cuenta quiénes son y dice, ostras, tengo que votar a esto otra vez, que ya era de otro, claro, que estuvo imputado en esta operación. Es un riesgo calculado. Sí. O sea, yo me sobreexpongo, pero cometo los errores yo y prefiero no andar tapando 17 agujeros. Bueno, pero por eso también hay que leer a quién vota uno. Es decir, como no vas a votar a Albert Rivera, pues no les puedes votar. ¿Por qué no se presenta aquí? Peor están en Andalucía, donde por tercera vez se ha producido un rechazo a la investidura de Susana Díaz. Creía que iba a ser presidenta y esto le va a costar más de lo que esperaba, ¿eh? Yo creo que lo mejor que hacían en Andalucía es volver a convocar elecciones. O sea, es lo mejor que podrían hacer. Esta mujer adelantó las elecciones, como hizo en Asturias Cascos, y salió, ella, yo recuerdo el día, la noche electoral, donde decía, estaba súper contenta. Y bueno, solo debía estar súper contenta ella, porque cualquiera que supiera sumar se daba cuenta de la problemática que iba a tener. De todos modos, yo creo que si después de las elecciones volverá a haber otra repesca y otra vuelta a votar, y por supuesto. Sí. Y yo creo que Podemos tiene muchas papeletas para apoyarla. Claro. Efectivamente, ahora mismo, hasta después del 24, ninguno se va a atrever, pero después del 24... Formalmente, la ley andaluza, o el estatuto, no sé exactamente qué es lo que lo determina, puede el presidente de la Junta convocar tantas votaciones como crea conveniente. Poder convocar una cada día hasta el 5 de junio, que se cumplen los 2 meses de la primera reunión, y si el 5 de junio no hay investidura, entonces se tiene que convocar obligatoriamente se tienen que convocar. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la adjudicación presuntamente fraudulenta de esa mina, se complica completamente, porque ahora ningún partido lo puede apoyar. Es una bomba. Yo iría un paso más allá que vosotros. Yo no solo disolvería el Parlamento andaluz, sino que también lo liquidaría, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que el Parlamento andaluz es, de forma demostrada políticamente, es un nicho de ladrones, es una cueva de ladrones, y ahí solo cabe una refundación que yo creo que tiene que pasar por cambiar absolutamente el sistema político andaluz, por hacer una redistribución de diputados, incluso a lo mejor por acabar como en otros sitios con cabildos, ¿no? Es decir, vamos a juntar de varios en varios, pero tenemos que acabar con un sistema que es absolutamente corrupto y que ya no está, además, a la vista del tema de Aznalcóllar, de esa adjudicación, ya no está en manos del PSOE andaluz, ahora está en manos de Convergencia y Unión. Porque esos de Convergencia y Unión que tanto critican y rajan de los andaluces son los que están haciendo negocios con la Junta de Andalucía, con esa adjudicación en la que ella se empeñó y en la que están metidos los Puyol, según parece, ¿no? Y presuntamente ilegal no, es ilegal, es presuntamente delictiva, pero ilegal ya está declarada ilegal por un tribunal, por un juzgado. Por lo tanto, parece evidente que en manos de esa persona no se puede dejar. Una cosa es que digas, soy Adán, vengo impoluto y voy a regenerar esto, y te crea, no te crea, y otra cosa es que las 4 cosas que hayas hecho desde que estás de presidenta, una haya sido un pelotazo de este estilo. Entonces, que evidentemente no se puede presentar. El problema es que cualquier regeneración tiene que venir necesariamente, o tiene que pasar necesariamente, por el voto de la gente. Y la gente, no mayoritariamente, porque siempre se confunde ese término mayoría con primera minoría, pero digamos, la porción más importante de votos la obtuvo el PSOE. Sí, pero teniendo en cuenta que ella se presentaba con un cierto adanismo, ¿eh? Yo soy nueva, soy virgen, no hay problema. Y hombre, resulta que... No era tan así. Claro, el embarazo que llevabas dentro no solo es el del chiquillo que llevas en la barriga, sino también es de estas cosas que ya habías hecho tú y que no sabíamos, y ahora lo sabemos. Lo sorprendente es que adjudicó la mina de Aznalcóllar en plena campaña electoral. O sea, con todo lo que había pasado en Andalucía, con toda la corrupción, con todo lo que tienen encima de los seres, fueron capaces de hacer esta adjudicación en plena campaña electoral. O sea, esa mujer a sabiendas de lo que estaba haciendo. La sensación de impunidad es brutal. Es increíble. Pero, ¿de verdad creéis que eso va a afectar si, por ejemplo, hubiera unas nuevas elecciones? Quiero decir, los seres ya se sabían cuando hubo estas últimas elecciones, y volvió a repetirse el resultado. Sí, pero había cabezas de turco. Había chivos expiatorios, había gente que se había ido, que ya no estaba allí, que ya no se presentaba, y ahora mismo ella es la cabeza de turco. Más, Susana Díaz ha dicho más de una vez,
no me va a temblar el pulso en echar a quien fuese. Tendrá que echarse a sí misma. Caiga quien caiga, vamos a investigar. Entonces esa era un poco como que estaba al margen del tema de los seres, como diciendo, qué barbaridad. Pero ahora esto no. Sí, el procedimiento de la concesión de la mina de Aznalcóllar está plagado de irregularidades. Es todo irregularidades. O sea, los adjudicatarios no cumplían ni con uno de los requisitos, con ninguno. La empresa mexicana con la que se asociaron en México han cometido una de las mayores irregularidades o, medioambientales similar a la que se cometió con Aznalcóllar la otra vez. O sea, es algo impresionante y así todo con las subvenciones. Tiene una subvención ese tema de 15 millones de euros por un lado. O sea, es de vergüenza ajena lo que está pasando. Sobre ese desastre ecológico no es malo recordar que ha sido muy por delante del Prestige el desastre ecológico más grande, más importante de la historia de España. Es cierto. Y ahí sí que no pagaron precio. Claro que no. Y se debió a la inacción de la administración, al mirar para otro lado y que cada uno haga lo que le da la gana. Hombre, lo de aquella balsa, ¿eh? Es que yo estoy un poco de acuerdo también con lo que decía Víctor hace un momento. Es que después de todo lo que hay en Andalucía, de los ERES, de la situación de los andaluces, que hayan vuelto a ganar, o sea, porque realmente ellos han sido los que más votos han sacado, da que pensar. Pero a mí siempre me gusta, porque digamos, uno está tentado a decir, qué barbaridad la gente cómo ha hecho eso. Y yo siempre trato de pensar, la gente no es tonta. Entonces, si vota al PSOE en Andalucía, es tal vez porque los demás, al menos en apariencia, son peores. O los demás no han sabido transmitir. O, no sé, digamos, pero, digamos, insisto, la gente no le gusta pegarse tiros en el pie. Entonces, ¿por qué lo hacen? Hombre, hay una explicación para mí. En Andalucía, el PER es algo fundamental para ellos. No, y tenemos casos como el de esa funcionaria que amedrentaba a los empleados que si no votaban se quedaban todos sin trabajo. Evidentemente hay una red así. Entonces, claro, sí, hay una red. Hay una red clientelar hecha desde hace muchísimos años y a lo mejor hay mucha gente que no votaría al Partido Socialista por ideología, vamos a decir, pero por interés sí lo vota. Mira. Yo conozco hay ayuntamientos en los que ideológicamente en determinadas zonas esa población es de una ideología política y votan a otra porque les va bien. Yo he oído ciudadanos que dicen, mi pensamiento es de derechas, pero yo voto al Partido Socialista porque donde yo vivo nos va muy bien con ellos. Mira, a nadie le extrañó cuando el Ministerio de Administraciones Públicas intervino en el Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Y pusieron interventores y hasta las siguientes elecciones con intervención del Ministerio de Administraciones Públicas, la Administración General del Estado. Es que la situación de Andalucía justifica una misma medida. ¿Qué ocurre? Aquí no hay encaje legal. Es decir, no está previsto que tú puedas destituir a un Parlamento entero, a un presidente y poner a la Administración General del Estado y llevar esa comunidad autónoma. Pero en Andalucía sería esa la medida. Tenemos que tener en cuenta el tamaño que tiene el fraude de los ERES, de los cursos de formación, de Mercasevilla. Es decir, estamos hablando de que parte del 1 o 2 puntos del déficit, a lo mejor los bajábamos un año simplemente recuperando eso, ¿eh? Es que es muchísimo. Bueno, nos quedan 2 minutos, así que lo último que queráis aportar o decir, los temas los elegís vosotros. Si queréis podemos hablar de que afortunadamente se ha suspendido la huelga del fútbol, porque imaginaos que ese día de elecciones no hubiera fútbol. La gente iría como loca a votar. ¿La Audiencia Nacional o los jugadores? La Audiencia Nacional ha decidido suspender esa huelga. Gonzalo, desde un punto de vista jurídico, va a tener una opinión más fundamentada, pero yo no recuerdo ningún caso de que la justicia haya levantado una huelga. Y sí recuerdo muchos casos de huelgas cuyos servicios mínimos no se cumplían. Correcto. Entonces, ¿por qué en este caso se levanta la huelga? No lo puedo entender. Es una muy buena pregunta. Pues yo creo que, en esencia, sin conocer la resolución, es bien fácil. Porque esta huelga se dirige contra una ley, está hecha por trabajadores contra una ley. Y por lo tanto, es una huelga con una motivación, digámoslo así, ilegal. Es decir, puede haber una huelga general, que es una medida política, a cuenta de una ley o de una política concreta. Ahora, lo que no cabe es que un trabajador se ponga en huelga porque no le guste la normativa aplicable. Entonces, yo creo que los tiros van por ahí. Es decir, que la causa de la huelga es una causa falsa. Evidentemente esto es un problema de negociación de un convenio o que no te ha gustado cómo está una ley. Bueno, pues mira, te aguantas. Que ya, aparte de todo, que vamos a ver, desde el punto de vista estético, que gente
que gana lo que gana Cristiano, Messi y compañía, se pongan en huelga. No, pero eso yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que es un asunto privado que si ellos consideran por lo que sea que tienen que protestar, tienen todo el derecho, pero igual que uno que gana 1.000 euros. No te puedes poner en huelga contra tu empleador. No te puedes poner en huelga contra una ley. Vale. Simplemente... Yo por mí podíamos estar en huelga para toda la vida. Bueno, sí, yo no los iba a echar de menos. O sea, además, si tenemos en cuenta que en este caso Madrid habría perdido la Liga, no habría mucho problema. Y yo sí quisiera, como no he venido estos días... de temas acumulados que hay. Bueno, pero sí quisiera hacer un aporte pequeño, que es que me he sentido súper satisfecha de la concesión del premio Princesa de Asturias a Coppola, que vamos, no se merece uno, se merece 10 premios. Y mucho tiempo antes, quizás. Mucho tiempo antes, pero yo creo que se les olvida cuando conceden estos premios, yo no sé si por desconocimiento o por ignorancia, que a lo mejor ese premio, antes que dárselo Coppola, se lo tenían que haber dado a su maestro, al que él siempre reconoció que era su maestro y del que él aprendió, que fue Roger Corman, que está vivo todavía. Y es, vamos, maestro de maestros dentro del mundo del cine. De todos modos, bueno, pues me ha parecido... Los premios también tienen una evidente finalidad promocional de la región, y Coppola tiene mucho más tirón que su maestro. Coppola va a venir porque... Tiene que venir, si no, no le dan el premio. No, por supuesto, pero además Coppola pues va a venir y encantado, porque además su amigo Woody Allen le habrá dicho que esto es una zona de cuento y que se está de maravilla, y bueno, ojalá a Coppola le gustara esto y invirtiera aquí. Sería maravilloso. Aquí alguna película, ¿eh? Pues sí. Pero enhorabuena al jurado de los premios, porque ha sido un acierto. Bueno, no despedimos a Rosa, sí a Gonzalo y a Diego. Ambos les agradecemos la presencia la semana que viene más. Y ahora, como decíamos, quedamos con Rosa Trapiello para seguir hablando de elecciones. ¿A quién votar o no? Lo van a decir ustedes. Rosa simplemente va a hablar de un análisis, como decíamos, de las elecciones que nos esperan el 24 de mayo. Por cierto que no solo se puede votar un partido, se puede votar en blanco, lo cual se sumaría a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas, se puede hacer un voto nulo o se puede uno abstener. Y se puede votar a uno en el ayuntamiento y otro en la comunidad autónoma. Se puede votar a Clint Eastwood. Yo incluso a uno en la comunidad. Que vota Clint Eastwood todas las elecciones. Sí. Yo creo que sería un gran alcalde. Claro. Hombre, lo fue en su ciudad, en Carmel. Sí. Bueno, señores, nos vamos. Nos quedamos ahora con Rosa Trapiello y la próxima semana más cosas, por supuesto, pero no se vayan porque ahora llega Rosa Trapiello para seguir en este Ni Más ni Menos de hoy. Pues como decíamos, no nos despedimos todavía, dejamos estos minutos finales para la reflexión sobre la que se nos viene encima. El análisis sobre las elecciones que viviremos el 24 de mayo. Podríamos llamar a esta sección que va a realizar Rosa Trapiello Desmontando el 24M. La verdad es que parece una subasta en la que todos intentan dar algo más, una subasta además a veces propia de los hermanos Marx, aquello de yo además un huevo duro, porque las propuestas de los partidos rosas son de lo más peculiares y a cual más disparatada, extraña o irrealizable, ¿no? Por ¿Qué tal, supuesto. Rosa? Bienvenida. Hola. De nuevo, por cierto. Buenas noches de nuevo. Hombre, estos días que yo he estado ausente he visto que ha habido muchos comentarios sobre política, que habéis hablado mucho de política, han venido también algunos políticos y bueno, pues a mí también me gustaría poner mi granito de arena con el tema político. Llegan las promesas cuando llegan las elecciones, porque hasta que no llegan las elecciones lo de las promesas pues como que queda un poquito aparcado, parece que somos los ciudadanos invisibles. Yo creo que desde el puedo prometer y prometo famoso de Suárez en el 77 hasta el puedo prometer y no cumplo, que ha sucedido muchísimas veces y hasta la actualidad, pues han pasado muchísimas cosas y muchísimos años en este país nuestro. A pocos días que nos quedan para las elecciones, porque yo creo que ya estamos casi pues a la mitad, casi sí, en una semana de las elecciones municipales, autonómicas, o sea, autonómicas y municipales, y con la campaña electoral, pues eso, a mitad. Las promesas pues son infinitas, bajadas de impuestos, creación de miles de puestos de trabajo,
Todos contra la corrupción, por supuesto, y un sinfín de obras faraónicas inacabadas que quedan por el camino y que en pocos días, pues en muchísimos sitios, se esmeran por terminar. ¿Qué ayuntamiento, díganme ustedes si lo piensan, qué ayuntamiento, por pequeñísimo que sea, no tiene en estos momentos las aceras levantadas, están pintando los viales de las carreteras, están cambiando los bancos de los parques o barnizándolos? Es algo increíble. Cuando llega esta época, la época de votar, los ayuntamientos comienzan una carrera feroz por intentar parecer que hacen lo que no hicieron en los 4 años anteriores, porque sacan a todos los trabajadores municipales a la calle. Usted va por la calle por la mañana y se tropieza con tantos trabajadores municipales como hay, cambiando bombillas, cambiando farolas, limpiando, adecentando, tratándonos casi como estúpidos, vamos a decir, porque ¿quién se puede creer que porque cambien la bombilla de una farola de un vecino que hace 3 años que estaba fundida, ese vecino los va a votar? Yo no sé si eso se da, pero la verdad es que si me extraña. es lamentable, ¿eh? Efectivamente, me extraña, pero muchísimo. Yo creo que la sociedad en estos momentos está lo suficientemente madura como para darse cuenta que esos son pues tomaduras de pelo, tomaduras auténticas de pelo. Pero es así, o sea, sales por Oviedo, por Gijón, por Mieres, por Avilés, está todo en obras para que el día 24, cuando los ciudadanos vayamos a votar, todo esté reluciente, como si estos 4 años anteriores no hubiera tenido que estar reluciente. En Asturias, evidentemente, no somos menos, y las promesas de rotondas, polideportivos cubiertos y cultura. Muchísima cultura, porque cuando llegan las elecciones, la socorridísima actividad cultural es uno de los baluartes de los políticos, ofrecer todo lo que van a hacer en cultura. Todos y cada uno de ellos venden las cosas más inauditas y las más llamativas. A mí, en Asturias, por llamativo, posiblemente lo que más llamativo me ha parecido ha sido una propuesta en Gijón, bueno, todos ustedes yo creo que la han oído, que es el soterramiento del tráfico en el muro de Gijón, por la nada despreciable cifra de 40 millones de euros. Bueno, aparte de eso, el Partido Popular ya había en su momento presentado también la misma idea, aunque en estos momentos pues había desistido de ella, evidentemente porque no están los tiempos para gastar 40 millones de euros. Oviedo y Gijón evidentemente rivalizan por ver quién es el que más promete. En Oviedo prometen cosas diferentes a Gijón, prometen museos, prometen cosas culturales, bueno, que parece que están un poco de más en estos momentos. En Mieres también prometen muchas cosas. En Mieres están empeñados en crear empleo, como si un ayuntamiento tuviera que crear empleo. Un ayuntamiento está para otras cosas. Un ayuntamiento está para propiciar que los empresarios, que son los que crean empleo, tengan un ambiente propicio para crearlo. Y es bastante difícil en un lugar como las cuencas mineras, donde las manifestaciones y los cortes de carretera forman parte del paisaje. Los empresarios, evidentemente, ante eso se retraen, y los ayuntamientos deberían pensarlo muy mucho, porque muchas veces son ellos los que propician que sucedan esas cosas solamente por motivos de voto. La verdad que en el ámbito autonómico las promesas difieren un poquito de las municipales, porque en el ámbito autonómico en estas elecciones tiran más de austeridad y fiscalidad. Son un poquito lo que nos venden. Pues va a bajar la fiscalidad, vamos a ser austeros, no vamos a gastar mucho dinero. Esto por parte de los dos grandes partidos, porque los debutantes como Podemos o Ciudadanos, pues esos están ofreciéndonos cosas también un poco inauditas, como levantar alfombras. Parece que vivimos en la cueva de Alibaba y no es así. Y también rescates ciudadanos. Yo a día de hoy no sé muy bien lo que es un rescate ciudadano. Parece que estos partidos tienen expectativas de representación bastante alta en el Parlamento asturiano, y la verdad
en el fondo, las propuestas en el fondo realmente no las conocemos. Se conocen bien las de los grandes partidos, pero las de estos partidos que parece ser van a tener buena representación en el Parlamento no las conocemos muy bien, porque volvemos a hablar de lo del rescate de los ciudadanos. Pues nadie ha explicado con qué dinero, cómo, cuándo, quién va a ponerlo, si los impuestos para ello van a tener que subir. En fin, que en el fondo todos, los nuevos, los viejos, los que estaban, los que no estaban y quieren estar, todos ofrecen una serie de cosas, en la mayoría de los casos inalcanzables. Pero el problema es que muchos y muchas ciudadanas en estos momentos se preguntan, están en una disyuntiva tremenda, ¿a quién votar? Porque esto está sucediendo, lo oyes muy a menudo. ¿Y a quién votamos? ¿O a quién voto? Porque hay muchísima incertidumbre en estas elecciones con el voto. Yo personalmente creo que según las necesidades de cada uno y también las de la colectividad, cada uno deberíamos analizar, pero muy detenidamente, qué es lo que queremos y cómo queremos que sean los que nos gobiernen. Por ejemplo, usted quiere que no le sigan robando con el impuesto de sucesiones que llevan los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, están asaetándonos con impuestos por sucesiones. Bueno, pues busquen un partido que diga que lo elimina. Pues a ese partido debería usted votar. ¿Que quiere que Gijón sea Disneyland a cambio de 40 millones de euros? Pues busque quien lo propone. Yo creo que nos jugamos muchísimo en estas elecciones. Yo llamo a estas elecciones las de la incertidumbre, la inseguridad y la de los pactos, porque yo creo que nadie sabe, ni los analistas políticos profesionales, lo que va a suceder el 25 de mayo. Yo creo que el 25 de mayo podemos llevarnos... Bueno, el 25, efectivamente, a eso me refiero. Sí. El 25 de mayo, cuando se sepan los resultados, vamos a ver si nos hemos equivocado, si hemos acertado, si los pactos que haya que hacer van a hacer ingobernable esta provincia, o qué es lo que va a suceder. Yo creo que todos, absolutamente todos los ciudadanos y las ciudadanas asturianas tenemos una responsabilidad muy grande en estas elecciones, más grande aún que en las anteriores. No podemos quedar de brazos cruzados y no se puede permitir tampoco que un pequeño grupo de individuos que se dedican a la política con prácticas indeseables hayan hecho que la mayoría de los ciudadanos ahora mismo rechace la actividad política. Son muy pocos los políticos indeseables y con malas prácticas. La mayoría de los políticos realmente son personas honradas y trabajadoras. Y yo creo que esto lo hay que decir muy claro. Son pocos los corruptos. Lo que pasa es que hacen mucho ruido y se les ve mucho. Por lo tanto, no se debe rechazar la política, debemos colaborar a que, bueno, la actividad política continúe. Y para bien o para mal, la política rige nuestras vidas, nos guste o no nos guste. Entonces, bueno, lo único pensar cada uno de nosotros que los experimentos en política muchas veces significan revoluciones. Con lo cual, pues yo creo que de aquí al día 24, que debemos meter la papeleta en las urnas, pues habrá que pensárselo mucho, pero deberíamos votar porque yo creo que nos jugamos el futuro de 4 años. Y bueno, es una pena que tengamos que seguir diciendo aquella frase que decía el compatriota de Diego, Carlos Menem, estamos mal pero vamos bien. Mejor sería estamos bien y vamos muy bien. Buenas noches. Pues muchas gracias le damos a Rosa Trapiello y así es como llegamos, señoras y señores, a nuestro final del programa hoy, del programa número 79, decíamos. Volvemos la semana que viene, les acompañaremos de nuevo ya cerquita de esas elecciones municipales y autonómicas. Hasta la semana que viene.